cruzaron el Danubio e invadieron la provincia romana de Pannonia. Saquearon a los desprotegidos provincianos, asaltando pueblos y capturando cientos de rehenes. Algunos bárbaros quisieron apoderarse de suelo romano. No sabemos si se trataba de una incursión o si querían emigrar, pues muchas tribus conocían las ventajas de la civilización romana y querían aprovecharse de ellas. Las incursiones fueron frecuentes y a Marco Aurelio le resultó difícil movilizar sus tropas para mantener el orden. Durante varios días de agonía, los bárbaros atacaron la indefensa provincia de Pannonia. Las legiones romanas estaban demasiado lejos y dispersas por la vasta frontera imperial. Cuando llegaron los legionarios, los feroces germanos casi los aniquilan. Creo que muchos habían imitado el estilo e incluso habían capturado equipo romano. El ejército germano de tiempos de Marco Aurelio debía de ser un enemigo formidable. Cuando la primera oleada empezaba a flaquear, acudieron más soldados romanos desde otros puntos de la frontera. Su sincronizado ataque de caballería, junto con tropas de infantería, forzó a los bárbaros a retirarse. Demostrando su gran osadía, el cabecilla germano Valomarius, de la poderosa tribu de los Marcomanos, se aventuró a ir al campamento romano para negociar un tratado de paz. Sorprendentemente, no solo representaba a su tribu, sino a otras 10 tribus más. Esta unión revelaba un nuevo peligro para el Imperio Romano. Marco Aurelio se enfrentaba a una amenaza distinta a la que vieron los emperadores anteriores. Las tribus se habían organizado, probablemente debido a la influencia romana. Algo irónico. Alarmado por la amenaza de los bárbaros, Marco Aurelio se dirigió a Pannonia. Sin tener experiencia en el combate, Marco tuvo que confiar en el general pompeyano para que le ayudara a conquistar la gloria. Durante siglos, los germanos habían realizado incursiones a través del Danubio para robar ganado, esclavos y bienes. ¿Por qué Roma quería ahora organizar una expedición de castigo contra aquellos bárbaros? En mi opinión, Marco Aurelio quería participar en una operación militar de cierta envergadura para mejorar su imagen en Roma. Aunque el hermano de Marco, el emperador Lucio Vero, también se unió a la campaña, estaba ebrio y no se encontraba bien. Antes de llegar a la frontera, Vero sucumbió a la peste y toda la expedición tuvo que regresar. Marco regresó a Roma con el cadáver de su hermano, abandonando la frontera del norte a manos de la creciente amenaza bárbara. En la corte se enfrentó a una crisis. Las numerosas guerras habían dilapidado el tesoro imperial. No quedaba dinero para una nueva expedición contra los germanos. La mayoría de los oficiales debía ser lo suficientemente rica como para que la ausencia de una paga no tuviera gran importancia. Pero los soldados vivían al día y si no había conquistas, no había botín. Marco Aurelio recurrió a medidas extremas de acuerdo con la historia augusta. Marco subastó su propio mobiliario imperial. Vendió copas de oro y cristal, incluso los vestidos de seda con pedrería de su mujer. Es como si la familia real británica anduviera mal de fondos y subastase las joyas de la corona para conseguir dinero. A esto lo llamaría un trabajo de relaciones públicas, porque no se puede conseguir dinero para financiar una guerra vendiendo vajillas, que es más o menos lo que hizo el emperador. Sin embargo, demostró que estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal para el bien común. El mismo tipo de sacrificio que los americanos hicieron comprando bonos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Los reclutadores de Marco Aurelio confiaban en conseguir nuevos soldados, pero su llamada cosechó pocos voluntarios. El Imperio Romano padecía una fuerte pérdida económica y de hombres. Quizás por eso la gente era reacia a alistarse. Las familias no confiaban en enviar a sus jóvenes sanos a la guerra. El aumento de la virulencia de la peste hizo que los recursos imperiales disminuyeran al límite. Pompeyano, el principal consejero militar de Marco Aurelio, recurrió a las clases más bajas de la sociedad, tal como relata la historia augusta. Armaron a los gladiadores y convirtieron en soldados a los bandidos de Dalmacia. Incluso entrenaron militarmente a los esclavos. Pompeyano estaba consternado ante la calidad de los reclutas, pero antes de que pudiera preparar aquel valiente ejército para la guerra, el desastre hizo estremecer las fronteras imperiales. En el año 169, bandadas de guerreros germanos atacaron las provincias romanas del Danubio. Aunque no estuvieran preparados, Marco Aurelio y Pompeyano debían conducir las nuevas legiones hacia Germania. Combatiendo en terreno bárbaro, el inexperto ejército romano estaba en clara desventaja. Los germanos consiguieron que los romanos cruzaran el Danubio y lucharan en los bosques, donde sabían que no podían formar de la manera a que estaban acostumbrados y ni siquiera podían usar sus armas arrojadizas pesadas con efectividad. Por eso los germanos les llevaban ventaja y con frecuencia los derrotaron. En la primavera del año 170, las dos mayores tribus germanas, la de los marcomanos y la de los cuados, se aliaron contra los romanos y los derrotaron. Marco Aurelio era alguien especial, pero ¿eso quería decir que era un buen líder? ¿Podría conducir efectivamente a sus tropas en el combate? El historial militar de Marco Aurelio hasta entonces no había sido muy bueno. La primera gran batalla del emperador se tradujo en la masacre de 20.000 romanos, la peor derrota de Roma desde hacía un siglo. Marco Aurelio dirigió fallidamente su primer ejército contra los germanos, pero todavía le aguardaba un nuevo desastre, esta vez en la retaguardia. Mientras se encontraba estancado en el Danubio, otras tribus germanas se adentraron en Italia. En el año 170 después de Cristo, los bárbaros se abalanzaron y saquearon la rica ciudad portuaria de Aquilia, cerca de la actual Venecia. Era la primera vez en 3 siglos que los bárbaros se adentraban en Italia. Eran fieros, crueles y probablemente trajeron a la memoria imágenes de cuando los galos invadieron Roma en el siglo IV a.C., así como las amenazas de los cimbrios y teutones de finales del siglo II a.C. Los romanos temían particularmente las incursiones de tribus bárbaras en Italia. Con Roma sumida en el terror, Marco Aurelio debía actuar rápidamente para vencer a sus enemigos de una vez por todas. Se desplazó con su ejército a lo largo del Danubio y se preparó para invadir las tierras de los marcomanos. Los fríos bosques del norte resultaban extraños al emperador romano. Solo y lejos del único hogar que había conocido, se adaptaba mal a la dura vida del ejército. Su salud empeoró. Sabemos que el antiguo y famoso médico Galeno trató personalmente a Marco Aurelio durante un tiempo. Le preparaba una medicina que debía tomar todos los días, tanto para curar sus enfermedades como para prevenir otras. En particular la peste, que seguía haciendo estragos entre sus tropas. Con la muerte fija en su mente, Marco Aurelio escribió sus pensamientos más íntimos en un diario conocido como Las Meditaciones, que se sigue publicando en la actualidad
y que nos muestra a un hombre que lucha contra su suerte. No te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas y puedas, compórtate como un hombre decente. La filosofía le enseñó una manera de enfrentarse a la crisis y a los terribles problemas que diariamente tenía que resolver en el Danubio. La soledad de los bosques germanos era muy diferente del caos y la sangría a la que Marco se enfrentaba en el campo de batalla. Organizó una serie de incursiones contra las tierras de las tribus más peligrosas, los sármatas, los cuados y los marcomanos. Los bárbaros habían derrotado a Marco anteriormente y estaban muy seguros de sí mismos cuando acamparon a lo largo del río. Pero Marco había aprendido de su enemigo y abandonó las formaciones en línea en favor de unas más pequeñas y móviles llamadas unidades de vexilarios. Estas unidades dieron a su ejército una mayor flexibilidad para maniobrar entre los árboles. Era una nueva forma de guerra, distinta, muy diferente a la que algunos veteranos habían mantenido con formaciones cerradas y tácticas convencionales contra los partos en Oriente Medio. Esta era una guerra en la que las emboscadas fueron la regla. Cuando los bárbaros menos lo esperaban, los romanos se les echaron encima. En el centro de un combate, el soldado romano se encontraba en una situación muy peligrosa, en la que tenía que administrar la adrenalina que le permitiría luchar. Debía permanecer tranquilo aunque tuviera el corazón a punto de estallar. Tenía que dejar a un lado el pánico natural que afecta a todos cuando se está a un paso de un frente que es igual de peligroso para todos. Al final, el enfermo e inexperto Marco Aurelio pudo conseguir una victoria en suelo germánico. Los romanos construyeron una cadena de fortalezas en el territorio de los marcomanos y de los cuados. La anexión de Germania comenzaba a prosperar. Pero los germanos atacaron fieramente las fortificaciones. Con el orgullo herido, los bárbaros organizaron ataques bien coordinados contra las guarniciones imperiales. Los germanos que atacaban a Marco Aurelio en el bosque no eran los salvajes vestidos con piel de oso, escudos de madera y grandes hachas que vemos en Hollywood. Habían tenido contacto con los romanos durante 2 siglos, habían aprendido sus técnicas y sabían cómo luchaban. Si conseguían abrir una brecha en las fortificaciones, los romanos sabían cuál sería su suerte. Pero en los fuertes, Marco Aurelio visitaba a sus hombres alentándolos y exponiéndose al mismo peligro que ellos. Debía conocer muy bien el alcance de su responsabilidad, algo que aprobamos totalmente. Si tenía que enviar a sus hombres a la muerte en combate, debía estar con ellos e interesarse por la campaña. Cuando la situación se tornaba más crítica, Marco Aurelio recurrió a los dioses paganos, ofreciéndoles sacrificios y pidiendo su ayuda contra las hordas germanas. Y ellos le contestaron con un milagro, según la historia augusta, escrita en el siglo IV. Firme en la tierra, oró a los dioses y pidió que un rayo cayera del cielo contra sus enemigos. Por supuesto, los bárbaros consideraron que el rayo era un mal presagio y que los dioses favorecían a los romanos. Debido